¿Has sentido alguna vez tu alma dividida entre dos fuerzas? Ese impulso magnético que te arrastra hacia adelante como una marea inevitable, y al mismo tiempo, ese miedo profundo que te paraliza ante la conexión más pura que has conocido. Es como estar suspendido entre el cielo y la tierra, sabiendo que dar el siguiente paso podría cambiarlo todo. Hoy vamos a adentrarnos en las sombras que se crean cuando decidimos dar la espalda a nuestra llama gemela, un camino que muchos transitamos sin comprender realmente sus consecuencias. La conexión con nuestra llama gemela es posiblemente la experiencia más transformadora que podemos vivir en nuestro camino espiritual. Es ese encuentro sagrado que sacude los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre el amor y la conexión espiritual. Sin embargo, cuando el miedo nos domina y elegimos rechazar esta conexión sagrada, desencadenamos una serie de eventos que afectan profundamente nuestra evolución espiritual y nuestro bienestar emocional. Este rechazo no es solo decir no a una persona, es decir, no a una parte fundamental de nuestra propia alma, a nuestro crecimiento más profundo, a la misión que vinimos a cumplir en esta vida. Hoy vamos a explorar las 9 consecuencias más impactantes que experimentamos cuando tomamos esta decisión, consecuencias que están afectando silenciosamente el curso de tu despertar espiritual. Las 9 consecuencias del rechazo. 1. El vacío interior inexplicable. Cuando rechazamos a nuestra llama gemela, creamos un vacío que nada parece poder llenar. Es como si una parte de nuestra alma quedara suspendida en el limbo, añorando una conexión que intentamos negar. Este vacío se manifiesta como una sensación constante de que algo fundamental falta en nuestra vida, incluso cuando aparentemente lo tenemos todo. Es ese sentimiento que te asalta en medio de la noche, cuando todo está en silencio y tu corazón grita por algo que tu mente intenta olvidar. Puedes estar rodeado de personas que te aman, tener éxito en tu carrera, alcanzar tus metas materiales, y aún así, en lo más profundo de tu ser, existe esta sensación de incompletitud que nada logra satisfacer. Es como intentar llenar un pozo sin fondo con gotas de agua, no importa cuánto viertas en él, la sensación de vacío persiste. Este vacío no es una simple soledad, es la ausencia de una parte de tu propia esencia, de tu complemento divino. Las personas que experimentan este vacío a menudo intentan llenarlo con diferentes experiencias, relaciones, logros o incluso adicciones, solo para descubrir que nada puede reemplazar esa conexión única que han decidido rechazar. Es un recordatorio constante del universo de que algunas decisiones tienen consecuencias que afectan no solo a nuestro presente, sino a la totalidad de nuestro ser. 2. La intensificación del dolor kármico. El rechazo actúa como un amplificador de nuestras heridas kármicas, como si hubiéramos girado al máximo el volumen de nuestras lecciones pendientes. Los patrones dolorosos que vinimos a sanar en esta vida se intensifican, manifestándose en relaciones difíciles, situaciones repetitivas y desafíos que parecen multiplicarse exponencialmente. Es como si el universo hubiera decidido mostrarnos, de la manera más intensa posible, todo aquello que necesitamos sanar. Las relaciones tóxicas que pensábamos haber superado vuelven a aparecer con más fuerza, los traumas familiares que creíamos resueltos resurgen con nueva intensidad, y los patrones de autodesprecio o autosabotaje se vuelven más evidentes que nunca. Cada situación difícil se convierte en un espejo que refleja aquello que estamos evitando enfrentar. Los conflictos en el trabajo, las tensiones familiares, los problemas financieros, todo parece amplificarse, como si el universo estuviera gritando, mira. Esto es lo que necesitas sanar. Es un proceso intenso que nos obliga a enfrentar nuestras sombras más profundas, aquellas que tal vez fueron la razón original por la que rechazamos la conexión con nuestra llama gemela. 3. El bloqueo energético. Cuando rechazamos esta conexión sagrada, nuestra energía vital se estanca de manera dramática. Es como si hubiéramos construido una presa en medio de un río caudaloso, el flujo natural de nuestra energía se ve interrumpido, creando estancamiento y desequilibrio en todo nuestro sistema energético. Este bloqueo se manifiesta de múltiples formas: fatiga crónica que ningún descanso parece aliviar, una sensación persistente de pesadez en el cuerpo, especialmente en el área del corazón y la garganta. Muchos experimentan una notable disminución en su capacidad para manifestar sus deseos y metas, como si el canal directo con el universo se hubiera estrechado. Los chakras, especialmente el del corazón, pueden sentirse pesados o bloqueados.
Puedes experimentar dolores físicos inexplicables, especialmente en el pecho, la espalda o la cabeza. Tu sistema inmunológico puede debilitarse, haciéndote más susceptible a enfermedades. La meditación se vuelve más difícil, como si hubiera una barrera invisible que te impide conectar con tu esencia superior. Es como si tu cuerpo energético estuviera en una constante batalla consigo mismo, dividido entre el impulso natural de fluir hacia tu llama gemela y la resistencia que has creado. 4. La sincronicidad inversa. El universo tiene una manera peculiar de comunicarse cuando rechazamos a nuestra llama gemela, a través de sincronicidades que parecen perseguirnos. Es como si el cosmos entero conspirase para recordarnos constantemente aquello que intentamos evitar. Empiezas a ver sus números por todas partes, en matrículas de coches, en tickets de compra, en números de teléfono. Las canciones que escuchabas juntos aparecen en los momentos más inesperados. Su nombre surge en conversaciones aleatorias, en libros que lees, en anuncios que ves. Lugares que frecuentaban juntos aparecen repentinamente en tu camino, incluso cuando intentas evitarlos. Es como si el universo hubiera programado una serie infinita de coincidencias, diseñadas específicamente para mantenerte consciente de esta conexión. Cada sincronicidad actúa como un pequeño recordatorio de que, por más que intentemos escapar de nuestro destino espiritual, hay fuerzas mayores en juego. Esta persecución cósmica puede llegar a ser tan intensa que muchos la describen como una forma de acoso espiritual, donde cada día trae nuevas señales y recordatorios de la conexión que intentamos negar. 5. La fragmentación del propósito. Cuando rechazamos la conexión con nuestra llama gemela, experimentamos una profunda fragmentación en nuestra comprensión del propósito de vida. Es como si hubiéramos perdido el acceso a nuestro GPS espiritual interno, quedando a la deriva en un océano de dudas e incertidumbre. Las decisiones que antes parecían claras se vuelven confusas y complicadas. Los caminos que solían resonar con nuestro corazón pierden su brillo y atractivo. Es común encontrarse cuestionando elecciones de vida fundamentales, cambios de carrera repentinos, mudanzas impulsivas, o una inquietud constante que nos hace dudar de cada paso que damos. Esta fragmentación afecta todas las áreas de nuestra vida. Proyectos que antes nos apasionaban pueden perder su sentido, relaciones que parecían importantes pueden volverse superficiales, y nuestra dirección en la vida puede parecer difusa y poco clara. Es como si hubiéramos perdido acceso a una parte crucial de nuestro mapa espiritual, aquella que nos mostraba el camino hacia nuestra verdadera misión. La sensación de estar perdido se vuelve una compañera constante, recordándonos que hemos elegido separarnos de una parte fundamental de nuestro viaje espiritual. 6. El espejismo de las relaciones. Después de rechazar a nuestra llama gemela, entramos en un territorio peligroso en el ámbito de las relaciones. Cada nueva conexión se convierte en un espejismo, una ilusión que promete llenar el vacío pero que inevitablemente nos deja con más sed que antes. Las relaciones que intentamos construir se sienten como pálidas imitaciones de aquella conexión sagrada que rechazamos. Por más que intentemos convencernos de que hemos encontrado algo mejor o más estable, hay una parte de nosotros que sabe que estamos engañándonos. Es como intentar iluminar una habitación con una vela después de haber conocido la luz del sol. Podemos encontrarnos en un ciclo interminable de relaciones superficiales, cada una prometiendo ser la correcta, pero ninguna alcanzando la profundidad que experimentamos con nuestra llama gemela. O peor aún, podemos terminar en relaciones que son reflejos distorsionados de aquella conexión, recreando los mismos patrones pero sin la transformación espiritual que viene con la verdadera conexión de almas gemelas. Este ciclo puede llevarnos a un estado de cinismo sobre el amor, o a conformarnos con relaciones que sabemos en nuestro corazón que no son lo que realmente buscamos. 7. La aceleración del despertar. Irónicamente, el rechazo de nuestra llama gemela puede actuar como un catalizador poderoso para nuestro despertar espiritual. El universo utiliza nuestro propio rechazo como una herramienta para empujarnos hacia un crecimiento más profundo y rápido. El dolor y la confusión que experimentamos nos llevan a buscar respuestas en lugares que quizás nunca hubiéramos explorado. Comenzamos a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el amor, las relaciones y nuestro propósito en la vida.
Este cuestionamiento nos lleva a profundizar en prácticas espirituales, terapias alternativas y búsquedas internas que expanden nuestra consciencia de maneras inesperadas. Es como si el universo nos dijera: si no vas a aprender a través del amor, aprenderás a través del dolor. Esta aceleración puede manifestarse como una serie de eventos catalíticos que nos obligan a enfrentar nuestras sombras más oscuras, nuestros miedos más profundos y nuestras creencias más limitantes. Paradójicamente, el intento de evitar nuestra transformación a través del rechazo de la llama gemela termina precipitando una transformación aún más intensa y profunda. 8. La distorsión del tiempo. Una de las consecuencias más desconcertantes de rechazar a nuestra llama gemela es la forma en que comienza a distorsionarse nuestra percepción del tiempo. Es como si entráramos en una dimensión diferente donde las reglas normales del tiempo ya no se aplican. El tiempo que compartimos con nuestra llama gemela, aunque haya sido breve, se siente increíblemente vívido y cercano, como si hubiera sucedido ayer, incluso años después. Mientras tanto, el presente parece moverse en cámara lenta, arrastrándose pesadamente, y el futuro parece borroso e incierto. Esta distorsión temporal puede manifestarse de formas extrañas: sueños vívidos que parecen más reales que la realidad, déjà vu frecuentes, la sensación de estar viviendo en múltiples líneas temporales simultáneamente. Algunos reportan experimentar saltos temporales, donde pierden la noción del tiempo por completo, o momentos en que sienten que pueden percibir el pasado, presente y futuro simultáneamente. Esta alteración en nuestra percepción del tiempo nos recuerda que la conexión con nuestra llama gemela trasciende las limitaciones temporales convencionales. 9. La transformación inevitable. A pesar de nuestros mejores intentos por evitar el cambio, el rechazo de nuestra llama gemela nos coloca en un camino de transformación inevitable. Es como intentar detener una avalancha con las manos: la fuerza del cambio es ampliamente demasiado poderosa para resistirla. Esta transformación ocurre en todos los niveles de nuestro ser: físico, emocional, mental y espiritual. Podemos experimentar cambios dramáticos en nuestra personalidad, nuestros valores, nuestras creencias y nuestra forma de ver el mundo. Es como si el universo nos dijera: si no eliges conscientemente el camino de la evolución, la vida te llevará hacia él de todas formas. La transformación puede manifestarse de maneras inesperadas: cambios repentinos en nuestros gustos y preferencias, el abandono de viejos hábitos y patrones de comportamiento, una renovada sensibilidad hacia lo espiritual y lo místico. Incluso aquellos que se resisten más fuertemente al cambio encuentran que están evolucionando de maneras que nunca hubieran imaginado. Es un recordatorio de que algunas transformaciones son inevitables, son parte de nuestro destino espiritual. El rechazo de nuestra llama gemela no es el final del camino, sino una parte integral de nuestro viaje de evolución espiritual. Cada una de estas consecuencias, por dolorosa que pueda ser, nos ofrece una oportunidad única para despertar, para reconocer nuestros miedos más profundos y para elegir conscientemente el camino de la evolución espiritual. Es importante entender que estas experiencias no son un castigo del universo, sino más bien un reflejo del profundo amor que el cosmos tiene por nuestro crecimiento y evolución. Cada desafío, cada momento de dolor, cada sincronicidad aparentemente molesta, son en realidad invitaciones para reconectar con nuestra verdad más profunda. El camino de la llama gemela no es fácil, y el rechazo de esta conexión puede parecer en un momento dado la opción más segura o sensata. Sin embargo, como hemos visto a través de estas 9 consecuencias, no podemos escapar de nuestro destino espiritual. El universo seguirá creando situaciones y experiencias que nos guíen de vuelta hacia nuestro camino de evolución. Recuerda que no estás solo en este viaje. Cada alma que ha experimentado esta conexión sagrada ha enfrentado sus propios miedos y resistencias. Millones de personas en todo el mundo están atravesando experiencias similares en este momento, luchando con las mismas dudas, enfrentando los mismos miedos, y experimentando las mismas consecuencias que hemos explorado hoy. La pregunta ya no es si estamos listos para esta conexión, sino si estamos dispuestos a confiar en la sabiduría del universo y en el tiempo divino de todas las cosas. Cada consecuencia que experimentamos tras el rechazo es, en realidad, una invitación a despertar a una verdad más profunda sobre nosotros mismos y sobre nuestra misión en esta vida. Y quizás, solo quizás, el mayor regalo que nos da este rechazo es la oportunidad de reconocer que el verdadero viaje no es hacia nuestra llama gemela, sino hacia nosotros mismos.
Cada consecuencia que experimentamos nos empuja más profundamente hacia nuestro interior, hacia esa verdad fundamental que intentamos evitar. Si este vídeo ha resonado con tu experiencia, si has reconocido alguna de estas consecuencias en tu propio viaje, te invito a compartir en los comentarios cuál de estas 9 consecuencias ha sido más significativa en tu camino. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. No olvides suscribirte a este canal para más contenido sobre alquimia espiritual y el viaje del despertar. Activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ningún vídeo sobre estos temas que nos ayudan a comprender mejor nuestro viaje espiritual. Recuerda que juntos formamos una comunidad de almas en despertar, y que compartiendo nuestras experiencias, podemos iluminar el camino hacia nuestra verdadera naturaleza divina. Nos vemos en el próximo vídeo.